Hola, buenas. Estamos aquí con un nuevo video y les hago la siguiente pregunta. ¿Alguna vez se han preguntado cómo surgen las fórmulas necesarias para calcular la derivada de algunas funciones? Pues bien, como ustedes se podrán dar cuenta, muchas veces en los libros de texto, cuando estamos trabajando con derivada, aparecen diferentes fórmulas que nos ayudan para calcular la derivada de ciertas funciones. En el video anterior, si recordarán, estuvimos viendo cómo calcular la derivada de la función f de x igual x cuadrado, en el cual aplicamos la definición de límite para calcular dicha derivada. Pero de forma general es muy trabajoso calcular las derivadas mediante esta fórmula, debido a que hay funciones que son demasiado complejas para calcularla mediante esa definición y por lo tanto surgen algunas fórmulas que nos ayudan a calcular la derivada de estas funciones. En este video veremos cómo deducir algunas fórmulas de derivadas que nos van a ayudar más tarde para calcular la derivada de ciertas funciones. Y vamos a comenzar por las funciones más sencillas. Por ejemplo, vamos a comenzar con la función constante. Si yo tengo una función f de x igual a c, en donde c pertenece al conjunto de los números reales, es decir, es una constante, es un número. Aquí c representa un número cualquiera. ¿Cómo podemos calcular la derivada de cualquier número? Pues apliquemos la definición. F' de x, recordemos que se define como el límite de h cuando tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Esa es la definición de la derivada de una función. Pues bien, como nuestra función ahora es una constante que no depende de x, porque es una función constante, es decir que para todo x vale al mismo c, entonces la derivada de esta función me va a quedar como el límite de h cuando tiende a 0 de... ¿Quién sería f de x más h? Pues sería c. C porque es una función constante, independientemente de lo que tenga el argumento de la función, eso siempre va a ser c, menos f de x que vale c, y todo esto dividido sobre h. C menos c es 0, y 0 entre h, 0. Entonces esto es el límite de h cuando tiende a 0 de 0. Y por definición, por propiedad de límites, el límite de una constante, es decir, el límite de 0 será 0. Y entonces aquí tenemos el primer resultado. La derivada de cualquier función constante es 0. ¿De acuerdo? La derivada de cualquier función constante es 0. Utilizando otra notación para la derivada, estamos diciendo lo siguiente: que la derivada de una función constante, de una c, es 0. Acá c es un número cualquiera. Esta notación d sobre dx es la notación que también indica la derivada de una función derivada con respecto a la variable x. Entonces la derivada de la función constante es 0. Primer resultado, primera fórmula. Cuando queramos derivar un numerito simple, su derivada va a ser 0. Muy bien, ya conocemos la primera fórmula, que la derivada de cualquier número es 0. Ahora vamos a deducir una de las fórmulas que se utilizan bastante, y de hecho es de las más comunes cuando estamos haciendo o calculando derivadas de ciertas funciones. Vamos a suponer lo siguiente: yo voy a tener una función h de x que está definida como la suma de otras dos funciones, es decir que h es una función que está definido como sumas. ¿De acuerdo? Entonces me pregunto, ¿cómo calculo la derivada de suma de funciones? Pues bien,
¿Qué es lo que me están pidiendo o qué es lo que quiero deducir o calcular? La derivada de la función h, ¿de acuerdo? Entonces, por definición de derivada, h' de x, es decir, la derivada de la función h, es igual al límite de h cuando tiende a 0 de h de x más h, no confundir esta h, que es una función, con la h numérica, ¿de acuerdo? Menos h de x sobre h. Esto que está acá es la definición de la derivada para la función h, ¿de acuerdo? Ahora vamos a escribir esto, me queda límite de h cuando tiende a 0 ¿de acuerdo? ¿Quién sería h de x más h? Pues sería reemplazar este x más h en lugar de esta x que está acá. Entonces, este primer término que tengo acá sería, lo voy a colocar entre paréntesis si gustan, h de x más h sería f de x más h más, que este más que está aquí, g de x más h, ¿sí? Luego, menos, abro un paréntesis, h de x. Pero ¿quién es h de x? Es f de x más g de x. Y todo esto dividido sobre h. Bien, de acuerdo. Ahora observemos aquí. Este signo menos que está acá afecta a los signos que están dentro de estos paréntesis. Por lo tanto, yo voy a tener que h' de x es igual al límite de h cuando tiende a 0 de. Aquí, como no hay signo menos precedido antes, puedo eliminar estos paréntesis y me va a quedar f de x más h más g de x más h menos, este menos que está acá le va a cambiar el signo a todo lo que tenemos dentro de paréntesis y me va a quedar menos f de x menos g de x y todo esto dividido sobre h. Bien, ahora voy a asociar esta f con esta f y esta g con esta g, quedando de la siguiente manera, que la derivada de la función h es igual al límite de h cuando tiende a 0 de f de x más h, lo voy a estudiar con g, que es negativo, menos f de x, luego más g de x más h menos g de x, y todo esto dividido sobre h. Por una propiedad de fracciones, de hecho suma de fracciones de igual denominador, por la suma de fracciones recordemos lo siguiente: fracciones que tienen igual denominador, lo voy a escribir por acá en un apartadito. Yo sé que a sobre b más c sobre b, es decir, si yo quiero sumar fracciones que tienen el mismo denominador, yo sé que solo sumo los numeradores y le coloco el mismo denominador. Pues esta propiedad la puedo aplicar de forma inversa. Si yo tengo una fracción cuyos sumandos tienen esta forma y tienen un solo denominador, este denominador lo puedo repartir para cada uno de los denominadores, para cada uno de los numeradores, es decir, de esta forma sería a sobre b, es decir, esto, más c sobre b, que justamente es lo que tengo acá. Imagínense que esto que está aquí entre paréntesis es a, y esto que está aquí entre paréntesis es c, y este h que está aquí es b. Por lo tanto, esto que tengo acá me quedaría como h' de x igual límite de h cuando tiende a 0 de, me va a quedar este entre este, f de x más h menos f de x sobre h más este sobre este, g de x más h menos g de x sobre h. ¿De acuerdo?
Pues bien, ahora tenemos lo siguiente. Por propiedad de límites, de hecho, la propiedad de suma de límites, que lo que me dice es que si yo tengo el límite de una suma, es el límite de la primera función más el límite de la segunda función, ¿de acuerdo? Sí, en este caso f y g pues tienen derivada, ¿de acuerdo? Bajo esa hipótesis. Entonces, ¿cómo me quedaría h' de x? Me quedaría que h' de x es igual al límite de h cuando tiende a 0, ¿de quién? De la primera expresión, de f de x más h menos f de x sobre h más el límite de h cuando tiende a 0 de g de x más h menos g de x sobre h. Y observemos aquí con atención lo siguiente. Esto que está acá, por definición, ¿qué es? Observen bien, es la derivada de la función f, ¿de acuerdo? Es decir que h' de x es igual. Este límite que está acá, porque eso por definición es la derivada de la función f, más. Y este límite que está acá, observen, g de x más h menos g de x sobre h, pues por definición es g' de x, es decir, la derivada de la función g. Y ahí tenemos nuestro resultado, que es muy importante, por supuesto. ¿Qué es lo que me quiere decir? Que si yo tengo una suma de funciones, la forma de derivar es la derivada del primero más la derivada del segundo. Escrito en la otra notación yo tengo lo siguiente, que la derivada de una suma de funciones, que por supuesto también se puede generalizar para restas, después lo vamos a ver. Lo siguiente dice que la derivada, aquí dice la derivada de una función f más una función g, según lo que acabamos de demostrar, es la derivada de la primera función más la derivada de la segunda función, ¿de acuerdo? Y ahí está demostrado cómo se derivan sumas de funciones. Pues bien, hasta aquí he llegado este video. Si te ha gustado y te ha parecido muy útil, te invito a que te suscribas a mi canal y que le des me gusta si te ha gustado, claro. Y si es primera vez que ves uno de estos videos, pues suscríbete y déjame tu like. Nos vemos en la próxima.